Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar acerca de esta alerta que se emitió el fin de semana, porque el gobierno nacional ha declarado al Ecuador en alerta máxima por advertencias de que se planifica supuestamente actos terroristas tras los resultados de la segunda vuelta. Y es que 2 días antes de las votaciones de segunda vuelta, el 11 de abril, hubo una primera alerta de la Casa Militar de la Presidencia de la República de intentos de atentar contra la vida del presidente Daniel Noboa. Y se ha mencionado así que el Ecuador está en estado de alerta máxima ante una advertencia detallada en un mensaje militar secreto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que se liberó la noche del viernes 18 de abril. Ahí se alertaba de una ofensiva del crimen organizado a la administración de Daniel Noboa en rechazo a los resultados de estas últimas elecciones. Esta es la segunda alerta que se conoce en medio de un estado de excepción que decretó el mandatario el pasado 12 de abril. Recordemos, en el decreto ejecutivo 599 se detalló de la existencia de un boletín de seguridad del 11 de abril que elaboró la Casa Militar Presidencial, calificado como secreto y en el que de manera general se documenta de acciones criminales en contra del jefe de Estado por parte de grupos armados organizados, atentados a autoridades y un análisis situacional. De hecho, el Comando Conjunto había informado al Ejecutivo de la existencia de estas amenazas que se identificaron en marzo pasado en los centros de privación de libertad y en provincias donde se evidencia mayor índice de violencia. Según estos reportes, la muerte de cabecillas de varios grupos de delincuencia organizada estarían desencadenando retaliaciones que apuntan a afectar la estabilidad carcelaria y la seguridad. La información sobre estas posibles alianzas de grupos criminales como los Latin King con los Lobos desata también la creciente complejidad de la situación. Estas alianzas podrían propiciar un fortalecimiento y facilitar una coordinación más eficaz en actividades ilícitas. Además, se menciona no solo se estarían enfocando en el control de las economías criminales locales y el control del territorio, sino que aprovechándose de este panorama electoral que se está viviendo, estarían también buscando atentados y sabotajes de orden político. Los grupos organizados de estos grupos armados estarían planificando ejecutar estrategias para, han dicho, desestabilizar al gobierno, amedrentar a la población electoral y agudizar la crisis política, incluso allanando un escenario para futuras protestas sociales. Esto recoge el decreto. Y ejemplo de esta planificación habría sido el presunto acto terrorista, como lo señala el informe militar, contra el Archivo Nacional de la Secretaría de la Administración Pública de la Presidencia, que ocurrió el 21 de marzo, hace un mes exactamente, cuando un hombre no identificado fue detenido en flagrancia mientras intentaba quemar documentos de la institución, aparentemente para eliminar documentos clave. Este mensaje militar del 17 de abril expone que por información de Hamid, de fuentes humanas, se estaría produciendo traslados de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador para organizar atentados terroristas en contra del presidente Noboa y su equipo, además de sus ministros. Esto ya, por cierto, ya protestó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y también figuras como del correísmo, por ejemplo, Rafael Correa ha mencionado que esto es solamente una cortina de humo para quitarle importancia a estas denuncias de megafraude. En todo caso, se agrega que estas fuentes humanas habrían informado a los servicios de inteligencia militar que se planificaba atentados en los puentes, instituciones bancarias y otras entidades gubernamentales también para calentar las calles con manifestaciones que se tornan violentas. El Comando Conjunto recomendó reforzar la cápsula de seguridad de Noboa, que por ahora está en actividades personales en los Estados Unidos. Bueno, estamos con Hugo Espín, penalista experto en temas de seguridad pública, para conversar sobre esto, qué tan creíbles pueden ser estas informaciones que se dan, estas advertencias y que nos tienen pues al Estado ecuatoriano en alerta máxima. Bienvenido, Hugo Espín, gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias, siempre un honor estar aquí. Bueno, en todo país siempre existe una agenda en la que la seguridad del presidente cumple un papel preponderante. Y sobre ello se reciben alertas de Ujú. todo tipo, alertas inclusive de movimientos, manifestaciones en contra del presidente cuando va a un lugar o a otro,
cuando se presenta, por ejemplo, un hospital que puede haber contra manifestaciones, tanto a favor Ujú, como esas que van y gritan que no se tiene claro. alimentos, y que algunas son estructuradas justamente por grupos políticos que buscan generar una imagen adversa del presidente. Pero estas alertas, que son en términos generales lo cotidiano, se convierten en excepcionales cuando se pone en riesgo la vida del presidente o de los miembros de su familia o de su entorno directo o indirecto en relación a quienes están trabajando con el presidente de la República. Claro. Por ello, cuando llega una de estas alertas, se dispara una serie de acciones de protección del primer funcionario, eh, generalmente a un nivel de reserva absoluta, porque no se pueden exteriorizar todas las alertas que llegan. Llama la atención cuando se publica justamente una de estas alertas, que es además bastante ambigua, porque no tenemos un hecho en concreto, una situación puntual. No es que se detuvo a un equipo de sicarios movilizándose al Ecuador, o una situación en la que se han encontrado acciones directas que pueden ser vinculadas a un atentado en contra del primer mandatario. Lo que sí se ha establecido es, a mí, para mi preocupación, el haber expuesto inclusive el nombre del oficial, de un coronel en servicio activo, que pertenece a un equipo de seguridad del Ujú. sistema de inteligencia, exponerlo públicamente y establecer el nivel de la alerta que se puede haber recibido. Esto sí es atípico y además disfuncional porque va en contra de los principios sobre los cuales se basa la seguridad. La seguridad no es la que más se ve, la seguridad que realmente funciona es la que menos se conoce y menos se sabe si se ha incrementado o no, porque esto le va a permitir que el presidente tenga realmente una efectividad sobre el ejercicio de su Claro. seguridad. En el Ecuador hoy estamos viviendo una serie de eventos que realmente no se sabe si son parte del CANI, o sea, este conflicto armado no internacional, si son parte del accionar de los GDOs en su pugna por territorios, si son parte de las estructuras macro delincuenciales que vienen importadas desde México, que tanto le molesta a la señora presidenta, pero que ella mismo ha reducido y lo hizo público, una disposición a su fuerza pública para que no combatan al narcotráfico, que no confronten a la delincuencia, pro derechos humanos, lo cual suena realmente una atrocidad sin nombre cuando el Estado tiene su eje fundamental en garantizar la seguridad de los ciudadanos, y para eso se crean los estamentos de seguridad pública, como son la policía, como son las Fuerzas Armadas, como son las unidades de inteligencia, los sistemas de Claro. inteligencia. En el Ecuador cumple estas funciones el CIES, que compila toda la información y estructura las formas de persecución del delito. En este caso, realmente, como digo, suena típico en el Ecuador lo que estamos viviendo. Es decir, hubo una masacre en una gallera hace pocos días, hace 3 días atrás, una respuesta inmediata de la policía con la detención de varios de los asesinos, de estos delincuentes que actuaron en esta gallera, todavía con causas indeterminadas. Pero hasta el día de hoy no tenemos, por ejemplo, una estructura que nos permita judicializar los actos de terrorismo como tal. Todavía no hay una especialización en la parte de fiscalía que puede evidenciar realmente hasta dónde llegan los vínculos de esta delincuencia organizada nacional e internacional, de hasta dónde llega la fuerza de estas agrupaciones narcodelictivas que no solamente se han anclado, y lo que hemos podido evidenciar, se han anclado en estructuras políticas, sino que también han demostrado que no tienen ningún límite para ejecutar acciones, tal como fue la muerte de Fernando Villavicencio, que Así es. per se es un acto de un magnicidio porque era un candidato presidencial con posibilidades de haber llegado a la presidencia, que pateó el tablero electoral en el año 2023 y que obviamente hasta el día de hoy no ha tenido una respuesta contundente de parte del Estado para determinar sus autores intelectuales, que es el eje fundamental de esta investigación. Todos estos elementos se subsumen en una decisión del Estado, del presidente de la República, que lo ha hecho que sea reelegido,
que sea hoy el titular de las funciones por 4 años y que le obliga a que las acciones que se ejecuten en este momento se sustenten en el tiempo de tal manera de que la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado y contra estas estructuras que, como él mismo menciona en su advertencia, ha puesto en máxima alerta al Ecuador, pero que nos han tenido en zozobra durante los últimos al menos 5 años. Por lo tanto, evidentemente hay que esperar acciones diferentes ya de parte del Estado, una fortaleza que no sea solamente patear 500 puertas en una noche, porque eso demuestra que no hay suficiente inteligencia por parte de las organizaciones del Estado para patear las 30 que tienen que hacerse y no las 500 que se Claro. hacen. Y esto es un poco lo que en el día a día va debilitando el accionar, si es que no se cambian las líneas de operación. Yo creo que esta es una llamada de atención que hace el mismo presidente a todo el sistema de seguridad nacional. Es un tema de fortalecimiento de las líneas de acción y es una declaratoria más de una guerra frontal contra la delincuencia organizada. A las 7:55 dialogamos con Hugo Espín, penalista, experto en seguridad pública, y hablamos sobre esta alerta máxima en nuestro país. Ya las Fuerzas Armadas han advertido sobre este plan para atentar contra el presidente Noboa y generar el caos. Ahora, este nuevo periodo del presidente, sin duda se tienen que hacer cambios, Hugo. ¿Qué le sugeriría, por ejemplo, que cambie, que rectifique, que hagan el tema de seguridad en esta guerra que se tiene contra las mafias de narcoterrorismo? Yo creo que hay muchas líneas de las que hay que fortalecerse. La primera de ellas es romper la economía criminal. Yo he hablado de este tema hace 4 años, 5 años atrás, indicando justamente la necesidad de romper las economías criminales. Esto significa fortalecer los controles en puertos y aeropuertos, en controlar las carreteras. Ustedes pueden circular, cualquiera de nosotros que circula por las carreteras del país. Nosotros conocemos que el Ecuador, si bien es cierto, tiene una amplia frontera verde. Son 4 los ejes con los que se puede cruzar desde Colombia o desde el Perú hacia los puertos ecuatorianos. Ejes longitudinales y transversales. La troncal amazónica, la más peligrosa para el cruce de toda la droga que sale por los puertos ecuatorianos, está prácticamente sin controles. Y yo les invito a que recorran la frontera de norte a sur en la troncal amazónica y vean cuántos controles tienen durante su recorrido Claro. y en qué horas. ¿Sí? Entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo. Yo creo que este es un eje fundamental. Igualmente, o sea, de igual manera es fundamental el fortalecimiento y la depuración del sistema judicial. La policía se queja todos los días de que todas las Así acciones que es. se ejecutan se ponen al día siguiente en libertad a los delincuentes aprendidos. Pero poco se habla de los errores en el procedimiento de Mm. judicialización, de partes que son ambiguos, de situaciones que los jueces tienen que resolver. Y para esto se necesita tener especialización. Tiene que haber una sinergia adecuada entre el poder judicial, es decir, Claro. la función judicial, sin que se comprometa el resultado, porque esto también es importante. La independencia de la justicia es fundamental para que haya democracia en un país. Pero tiene que haber una sinergia entre lo que hace la policía y cómo se judicializa. E igualmente una especialidad de parte de Fiscalía sobre el tema de cómo se judicializa las acciones ejecutadas por la policía, porque es otra de las grandes quejas que tenemos. Cuando existe un policía que actúa y mata a un delincuente, es juzgado como si fuera un delincuente más, pero no entra y no se aplica lo que Claro. dice el 160 de la Constitución, que justamente habla de que la policía y las Fuerzas Armadas tendrán no solamente leyes propias, sino también tendrán jueces que puedan entender el accionar policial y militar en su día a día. Hay otra línea que es fundamental, que el Estado ecuatoriano tenga claridad meridiana, y es justamente la persecución de los capitales mal habidos, porque nosotros hablamos de aseguramiento de puertos y aeropuertos, pero nada se dice todavía de las acciones para controlar el incremento de capitales a nivel personal, o donde uno puede ver en el desarrollo de las nuevas urbanizaciones quiénes son las personas que tienen los vehículos de alta gama, quiénes son quienes Claro. financian mansiones de 3 4 5 millones de dólares y cuál es su sustento diario. Entonces, para esto se creó unidades como la UAFE o la ULA, Así la es. unidad de análisis financiero, la unidad de lavado de activos de la Policía Nacional, que igualmente tienen que salir de su burbuja y ampliar su línea de trabajo, ampliar los aspectos sobre los cuales se debe manejar la seguridad pública. Y finalmente yo creo que hay un tema fundamental.
que la verdadera inversión que se tiene que hacer en el Ecuador no es en traer equipos como Blackwater, que si bien es cierto, yo no lo satanizo y no digo son mercenarios, no, porque el Ecuador necesita capacitación y capacitación de quienes tienen más experiencia operativa. Pero el Ecuador también ha desarrollado una experiencia operativa por sus propias acciones durante un conflicto armado no internacional que no tiene ningún otro país de Latinoamérica, porque lo que se ha efectuado en el número de allanamientos, en los números de acciones de los grupos especiales, de los grupos ordinarios de la Ujú. policía e inclusive de las unidades de inteligencia, es realmente relevante. La compilación de esta información es fundamental para crear una doctrina propia en el Ecuador de cómo proceder, de Claro. cómo accionar, de tener una casuística que nos permita tomar decisiones en base a nuestra realidad nacional. Porque lo que sucede en el Ecuador no ha sucedido en Siria. Lo que Así es. sucede en las favelas de Brasil no se aplica a Durán. Lo que sucede en las operaciones de Colombia no se aplica a la realidad en Esmeraldas. Entonces tenemos una casuística propia, hay que explotar y creer en nuestros operadores policiales y militares, que en el día a día han hecho un enfrentamiento contra la delincuencia, que además yo creo que no ha dado tregua jamás. No hemos tenido un solo punto en el Ecuador donde la policía haya sido vencida o donde las Fuerzas Armadas hayan tenido que retirarse, lo que no ha sucedido en nuestros países vecinos. En Colombia y Perú han tenido que Claro. dejar zonas libres, liberadas totalmente del accionar y de la presencia del Estado ante la imposibilidad de combatir al delito. Aquí no ha sucedido eso. Así es. Y esto hay que relevarlo. Por eso yo creo que hay que tener una claridad meridiana en lo que es la seguridad pública. Y hoy se está creando un consejo donde se fusionan este Consejo de Seguridad en el que participan la policía, es decir, el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, como representación de la Presidencia de la República, Defensoría Pública, Fiscalía y Consejo de la Judicatura, Contraloría General del Estado, que son los entes que están llevando adelante esta lucha contra la delincuencia organizada y que tendrán un papel preponderante para tomar decisiones sobre las decisiones, valga la redundancia, de políticas públicas de seguridad. Y cómo también tenemos que afectar el último eje fundamental, una reforma legal Ujú. profunda sobre cómo se maneja la lucha contra la delincuencia organizada. No podemos seguir Así es. peleando con un COESCOP que mutiló a la policía en su capacidad operativa. No podemos seguir operando con un COIP que tiene una visión proteccionista de los derechos del delincuente y de una protección menor de quienes nos defienden de estas acciones delictivas. No podemos seguir operando con garantías constitucionales que todavía siguen permitiendo de alguna manera el que se oculte el rostro del delincuente, pero se exhibe el del policía. Entonces son condiciones que tienen que ser analizadas en profundidad y presentar las reformas aprovechando que este Claro. país, este momento tiene una nueva sinergia, que además creo que todos los que votamos por una tendencia en contra de la delincuencia, estamos esperando un resultado final que sea profundo, que no sea simplemente los parches con los que hemos seguido viviendo a lo largo de todos estos años. Gracias, Spin, por todas estas, bueno, recomendaciones al presidente que tiene que, sin duda, corregir algunos temas, abordar otros que son urgentes en cuanto al tema de seguridad y también por darnos su opinión respecto a esta alerta máxima que se ha emitido y que, bueno, advierte de un posible atentado contra el presidente, lo cual sería muy grave. 8:02 y tenemos que despedir a Hugo Espín. Gracias, Hugo, por acompañarnos esta mañana. Gracias igualmente.